solitaria medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un Dios ausente, frío cuchillo, el sucio dolor, aceptar la ruta campo de refugiados, esquivando sombras de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, 3.000 billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Hebre, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Mundo migrante. Dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos. El cambio climático del tórrido verano europeo ha generado un efecto demostración con la decena de focos de incendio en España, Francia e Italia, que no son más que la prolongación de los efectos climáticos que generan sequías extensas en el continente africano e inundaciones en distintas regiones del planeta. Estos acontecimientos climáticos extremos, junto a la contaminación ambiental, producen desplazamientos humanos que se acrecentan con el correr de los años, siendo estos colectivos de damnificados aún hoy no reconocidos con el estatus de migrantes forzados por los organismos especializados en derechos humanos y refugio. A lo largo de esta entrega del mes de julio de Mundo Migrante, recogeremos la voz especializada del investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, el antropólogo Alessandro Forina, que sumará sus conceptos y datos a la premisa de generar cambios tanto en la cosmovisión como en el derecho público internacional en favor de millones de migrantes forzados que bregan por sus derechos al refugio. La luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno. En un mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Con la vereda que conduce hasta tu casa, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. La matanza efectivizada por los gendarmes marroquíes al otro lado de la verja de Melilla, en la ciudad de Nador, lindante del enclave del Estado español en territorio africano, tuvo el siniestro saldo de por lo menos 20 vidas humanas, en su mayoría de jóvenes migrantes forzados que huyeron de la sangrienta guerra en Sudán, quedando hoy centenares de detenidos en las cárceles marroquíes. Este siniestro acontecimiento no es más que uno de los tantos sucesos que se encuadran como efecto de las políticas migratorias definidas e implementadas por la Unión Europea. Desde el verano del 2015, el flujo de migrantes forzados se fueron incrementando con los distintos conflictos armados, tanto en Yemen, Sudán, Afganistán y principalmente la guerra civil en Siria. A pesar que millones de los desplazados inmigrantes forzados mayoritariamente fueron instalándose en los países limítrofes de la región, como Turquía, Jordania, el Líbano o Irak, la llegada a las costas europeas fue el punto de inflexión para que los medios de comunicación occidentales hicieran visibles la tragedia humanitaria que se desarrollaba en el interior del Estado árabe de Siria y se expandía como una mancha de aceite al resto de la región, siendo denominado como la crisis de los refugiados sirios. Cuando el enjambre humano intentó arribar a las costas de la Europa fortaleza,
se visibilizó el drama en la portada de los periódicos, pero poco tardó en convertirse en una suerte de peligro para la Comisión Europea y el poder establecido en Bruselas. En otro capítulo de los efectos de la irracionalidad capitalista, la reiterada torridez de los últimos veranos europeos pone nuevamente en la agenda mediática los graves efectos del calentamiento global, a pesar que desde hace unos meses la guerra de Ucrania ha trastocado todos los tibios planes del capitalismo global de desandar el camino energético de los combustibles fósiles. Mientras tanto, los encargados de resguardar los derechos humanos de los refugiados a escala global siguen diferenciando entre víctimas de persecuciones políticas o de guerras con los millones de afectados por los efectos de un modelo civilizatorio que ha producido en su desarrollo de siglos esta crisis y que hoy se expresa en el calentamiento global con sus múltiples efectos: sequías prolongadas, desertificación creciente, desglaciarización, inundaciones devastadoras y el avance de las aguas costeras en diversas regiones del planeta. Sin olvidar la contaminación atmosférica fluvial y marítima y de las capas retroalimentadas por el círculo vicioso del productivismo y consumismo a fin del modelo de desarrollo capitalista. Cuestionar este sistema de cosas y solidarizarnos con las demandas de grandes contingentes humanos que se ven obligados a migrar de forma forzada es el motivo primordial de este nuevo capítulo del mes de julio de Mundo Migrante: necropolítica, medio ambiente y migraciones forzadas.
feel sad. Que mi sangre está muy bien dentro de mi cuerpo. Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. Violador que sales y derrumbas. Impotencia que a mis pies tropiezas. Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte. En su trabajo publicado en la revista española Viento Sur, el antropólogo Alessandro Forina define como necropolítica a aquellas políticas de muerte que se ponen en marcha a través de múltiples factores como el cambio climático, los desastres naturales, la violencia climática y socioambiental y los conflictos armados, el expolio de recursos y la contaminación ambiental, entre otros. Últimas investigaciones marcan la relación existente entre las migraciones forzadas de distintas regiones, producto de causas generadas por la variación abrupta o gradual de las condiciones de hábitat de determinadas poblaciones en la actual economía mundo. Para poder desentrañar dicha problemática que afecta a diversas comunidades en distintos puntos del planeta, estamos comunicados justamente con el investigador Alessandro Forina, antropólogo cultural y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, quien es coautor de un trabajo publicado en la revista de izquierda Viento Sur, con el título Necropolítica y las migraciones forzadas por motivos ambientales. Buenas tardes, Alessandro, un gusto poder conversar contigo. Buenas tardes y igualmente un gusto para mí estar aquí con vosotros y contigo. Bien, Alessandro, en tu trabajo señalas como paradigmático los casos de las políticas securitarias de la Unión Europea y los Estados Unidos en relación a su frontera sur, con la problemática migratoria. ¿Qué nos puedes ampliar al respecto? Sí, bueno, primero me gustaría añadir, agradecerte por la presentación tan amable y bonita, también decir que es este artículo lo hemos escrito a 6 manos, o sea, conmigo han colaborado la abogada Francesca Ricciardi y el sociólogo José Ariza de la Cruz, que son ambos pertenecientes a la organización Ecologistas en Acción. Y en relación a tu pregunta, cuando hablamos de securitización de estas fronteras que podemos definir de occidentales, que tengan que ver Europa y Estados Unidos, tienen muchos elementos en común, y ambas las podemos también enmarcar dentro que el filósofo camerunés Achille Mbembe y anteriormente Michel Foucault, ¿no? Cuando hablaban de Foucault de la biopolítica y Mbembe de la necropolítica, del necropoder, es esta capacidad también discursiva, narrativa, de definir al otro. Es decir, muchos de los que migran de otros lugares, como puede ser África, Oriente Medio, o en el caso de Europa, o de Centroamérica, Venezuela, Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, con destino a Estados Unidos, ahí se construyen primero desde unas narrativas de definir a quién es el otro, y luego con otros tipos de intereses. También tenemos toda una industria de la securitización de las fronteras, que son filtros para que muchas de las personas que huyen de estos hogares no puedan llegar a buscar un refugio seguro, una vida mejor en estos otros lugares que son el norte global, como en muchas ocasiones lo definimos. Y en estos intentos de huida, por culpa de esos dispositivos de securitización, cientos de miles de personas han fallecido, con el único intento de mejorar su vida. Y al fin y al cabo, muchos tienen que huir
a causa de esos expolios de recursos, a causa de contaminaciones ambientales, a causa del cambio climático, de otros tipos de persecuciones, de conflictos armados, que muchos están relacionados entre sí, muchos son provocados directamente por este norte, pero no tanto por los estados en sí, sino también tenemos que tener en cuenta todas estas redes de multinacionales, corporaciones multinacionales que juegan también con unos vacíos legales para poder apropiarse de muchos de los recursos de muchos pueblos, que los dejan sin nada, fomentan y contribuyen a la creación de conflictos, y entonces la huida de muchas de las personas. No sé si te he contestado a la pregunta. Perfecto, Alessandro. Según subrayas en tu trabajo también, como expresa Bembe, a diferencia de la biopolítica u otras teorizaciones de la gestión del poder y de las poblaciones, la necropolítica a través de la violencia lenta no se origina en un solo poder soberano excluyente, sino que emerge de un laberinto de fuerzas en acción. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, porque no es solo la parte del soberano, ¿no?, clásico, en este caso podría ser, por ejemplo, el Estado, sino que son múltiples factores, como comentaba, que pueden ser multinacionales, cooperativas, y además el problema de la degradación lenta es que no es fácil de detectar al principio. Entonces es una acumulación de problemas que se van a ir, valga la redundancia, acumulando, y de repente está ahí. Entonces la dificultad en estos casos, también a nivel jurídico, que eso es uno de los problemas que tenemos que, creo que, investigar más en profundidad, es poder detectar culpables, ¿no?, responsabilidades, sino que se difuminan a través de muchas decisiones políticas o decisiones que van más allá del Estado y que son transnacionales, y de estas cooperativas, ¿no?, que de muchos intereses, por ejemplo, muchos intereses armamentísticos, por ejemplo, que muchas multinacionales también no tienen un único interés o un único negocio, sino que son varios negocios que fomentan, que se retroalimentan y que fomentan estos problemas que al fin y al cabo no son exclusivos del sur global, sino que esto tiene repercusiones en todo el mundo. En el sur, en los países del sur, igual tiene mucho más evidencia los efectos, ya lo estamos viendo, sino que también en las periferias del norte global empezamos a ver tantos problemas como estos. Bueno, uno de los ejemplos puede ser también la invasión rusa en Ucrania y todos los problemas que está provocando esto también en estos sentidos. Bien, también en una parte de este documento ustedes nombran a Wainwright y a Mann, que son dos autores que hablan como el cambio climático podría provocar el surgimiento de una soberanía planetaria, definida por un estado de excepción, proclamado en nombre de la preservación de la vida. Esto es como una especie de promesa de salvación planetaria. Y bueno, y hay una especie de poderosa justificación con respecto a esto. ¿Qué nos podrías ampliar al respecto de estos interrogantes que son propios de la globalización, ¿no? Sí, pues es perverso, ¿no? Son elementos que pueden llevar a una perversión, que eso es como un juego de cambio de narrativas, también utilizando las narrativas del ecologismo, por ejemplo, que son las de salvaguardar el planeta, respetar la naturaleza, respetar un poco todo lo que son los recursos naturales, que son al fin y al cabo los que nos permiten la vida misma. Entonces, ¿qué hace el poder en muchos casos? Se apropia de estas narrativas, la hace propia para alimentar así y ampliar su poder. Entonces, lo que dicen estos dos autores es que, por ejemplo, grandes corporaciones o filántropos, millonarios, multimillonarios, con esa promesa de salvar el planeta, muchas veces pueden justificar el desechar a otros lugares, otras personas, por el bien superior que es la salvación planetaria. Entonces, ahí tenemos que estar alerta. Yo creo que es una llamada a tener los ojos abiertos, las orejas abiertas, todos los sentidos preparados, porque podría ser un problema futuro que
difícil luego de contrarrestar. Bien, Alessandro, también señalan que en el actual estadio de la globalización neoliberal, el acervo de todos estos elementos hace más difícil y obstaculiza la producción de aparatos normativos, sociales, económicos y culturales, para hacer frente a esta lenta e inconmensurable violencia climática y ambiental. O sea, en consecuencia dificulta la configuración de políticas públicas por parte de un Estado, porque está como mucho más difuso, ¿no?, de quiénes son las culpas. Sí, las responsabilidades son difíciles de detectar en este caso. Y eso luego es uno de los problemas que detectamos, sobre todo en temas de protección internacional, de cómo proteger a las personas que huyen de estas contaminaciones, de esta explotación de recursos, del cambio ambiental y de todos estos conflictos causados por el cambio climático, por ejemplo. De hecho, es uno de los problemas jurídicos que tenemos que ampliar y profundizar y con rigor, esta dificultad de detectar, porque la responsabilidad es para poder luego otorgar protección. Por ejemplo, la Convención de Ginebra del 51, de 1951, define que es un refugiado porque hay un determinados agentes que persiguen a determinadas personas por determinados motivos. Pero el tema de la contaminación lenta, de la degradación lenta y de todos los problemas socioambientales y del cambio climático, ahí las responsabilidades, como son tan difuminadas y son múltiples, es mucho más complicado poder legislar. Por ejemplo, fue el caso emblemático del señor de Idiota de Kiribati, que huyó de la isla para poner a salvo su familia, llegó a Nueva Zelanda, pidió protección, pero no había un marco legal que le podía proteger a él, a su familia. Entonces, esos son los problemas que nos estamos encontrando, por ejemplo. Claro, y hay justamente en el ámbito de estos estudios de refugios, de migraciones forzadas, un elemento central que es el representado por los debates que giran en torno a la diferenciación entre refugiados versus migrantes económicos, ¿no? Como si los migrantes económicos fueran, o sea, listos que quieren ir a un lugar para vivir mejor y nada más, y no son el efecto de las causas que se producen producto de este sistema económico global y que de última diríamos casi un modelo civilizatorio que genera estas cuestiones. Exactamente, sí, nos encontramos también nosotros podemos relacionarlo con lo que decíamos antes de esto, de esta salvación, la promesa de la salvación planetaria por parte de los soberanos. También es apropiarse de las categorías para cambiar el sentido, cambiar el significado. Claro, o sea, esto ha parecido muy evidente con la crisis de refugiados en Europa de 2015, cuando se empezaba a decir, ahí también podemos hablar en términos necropolíticos, cuando se empezaba a definir los refugiados que eran los sirios, mientras todos los que huían del África subsahariana, aunque el término subsahariano es controvertido, entonces, pero bueno, para entendernos aquí lo voy a utilizar. Estas personas ya no tenían esta categoría, no entraban en esta categoría de refugiado, entonces se le daba automáticamente esta categoría de inmigrante económico. Sin embargo, la mayoría de estas personas sí que podría entrar en la categoría de refugiado, porque muchos huían de conflictos, de persecuciones, pero se utilizaba el refugio como una separación para decir quién merece la pena, quién puede y quién puede morir. Por ejemplo, en el Mediterráneo lo hemos visto, que es la fosa común más grande al mundo, en el que miles y miles de personas han perdido la vida y merecían protección. Así que siempre hay un problema. Está claro que hay muchas personas que deciden cambiar su residencia por motivos económicos, laborales, pero eso no significa, no estamos hablando en términos de pobreza. O sea, la pobreza también tiene la distinción entre lo político y lo económico. También la pobreza es un elemento político. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una mujer, por ejemplo, en Mauritania, que sabe que por pobreza, por hambre, sus hijos puede que no sobrevivan y tiene que buscar un lugar mejor para proteger a sus hijos, y una mujer siria que huye de la guerra, una mujer ucraniana que huye de la guerra? Las diferencias son en términos, pero al fin y al cabo la pobreza es política, totalmente política, es inducida políticamente.
y se puede contrarrestar políticamente también. Que en el contexto resulta relevante preguntarse cuál es el papel que juega el derecho en la necropolítica, que permite al soberano decidir políticamente quién merece protección y quién no, ¿no? Exactamente. O sea que, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí. Porque hay como un desfasaje entre este organismo que es el organismo humanitario, pero es el que decide quién merece ser amparado y quién no. O sea, el ACNUR en sí no decide, sino que propone muchas veces o tiene voz. Por ejemplo, en España, cuando se tiene que decidir si otorgar protección internacional a una persona o menos, participa en la comisión de varios representantes de varios ministerios, participa ACNUR, pero no tiene derecho a voto, sino solo a voz, o sea, solo puede recomendar. Entonces es importante que exista ACNUR. Hay que recordar que le otorgaron 2 veces el Nobel de la Paz. También es bastante controvertido porque también estábamos en momentos de Guerra Fría. También siempre es importante también contextualizar los datos y los eventos. Sin embargo, cuando hablamos en términos de derecho, de jurídico, al fin y al cabo el derecho viene a ser un dispositivo utilizado por el soberano para imponer su dominación, ¿no? O sea, pero ahí podemos impulsar desde los movimientos sociales, desde la academia, desde las organizaciones, que este derecho se utilice no para imponer su dominación, sino para imponer la protección, para imponer los derechos humanos, porque al fin y al cabo, aunque han sido muy criticados, los derechos humanos son una carta fundamental que tenemos y que tenemos que reapropiarnos y hacerla, practicarla, una suerte de transición. que sea. Sí, o sea, que los derechos humanos, que el derecho no sea, que el soberano utilice el derecho para proteger y no para dominar. Entonces tenemos que reapropiarnos también de las cosas buenas que tenemos, que al fin y al cabo los derechos humanos, la Convención de los Derechos Humanos es fundamental, la existencia de ACNUR es importantísima, han hecho un trabajo estupendos también de recomendaciones a los estados para mejorar sus leyes de asilo, pero sin embargo también es controvertido ACNUR, son Naciones Unidas, es muy amplio. Sin embargo tenemos que impulsar que el derecho se utilice para proteger, que al fin y al cabo está pensado para esto en estos casos. Bien, Alessandro, para dominar y excluir. Por último, ¿cuáles son, en base a este análisis que haces en esta situación, a esta contextualización de la situación, lo que avisorás de cara al futuro próximo en un momento tan particular como la guerra en Ucrania, la situación de la Europa fortaleza, esto de la frontera sur de Estados Unidos que genera un estado tapón como el mexicano? ¿Cuál es la perspectiva que avisorás al corto y al mediano plazo en este sentido? Pues no son positivas. El futuro no pinta bien. Además, los datos, estamos teniendo un crecimiento de la población desplazada de manera forzada en todo el mundo, cada vez más preocupantes. En el último informe, Tendencias Globales de ACNUR, que se refiere al 2021, ya estábamos batiendo otro récord, que son casi 90 millones de desplazados. Ahora en 2022 ya sabemos que hemos superado los 100 millones de desplazados forzados y refugiados a raíz de la guerra en Ucrania. Estados Unidos, también cuando tuvimos la presidencia de Trump, restringió mucho más las fronteras. Pero esto no eran solo a niveles prácticos de cierres de fronteras, de exclusión y de muerte de las personas refugiadas y migrantes, sino también en las narrativas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es entrar en las narrativas, en los discursos y reapropiarnos de discursos de inclusión, de interculturalidad, de
derechos humanos, de que al fin y al cabo este planeta es de todo el mundo, es para todos y no solo para algunos, y para que sea para algunos estamos expoliando y contaminando y destrozando la gran parte de este mundo, que al final que en nuestra casa estaba Elon Musk que quiere ir a Marte, pero no hace falta ir hasta ahí, tenemos que estar aquí e impulsar políticas ambientales, políticas feministas, políticas enfocadas y basadas en los derechos humanos. Si no, vamos a peor. Y los datos son así, llevamos décadas, en más de 10 años hemos duplicado más que el doble de personas desplazadas, y eso es indicativo de que lo estamos haciendo muy mal en todo el mundo. Sin embargo, hay casos también positivos, hay resistencias, hay todo un movimiento joven, de mucha gente joven que está luchando para los derechos de la tierra y de los seres humanos, que yo creo que tienen que estar relacionados. No podemos desvincularnos de la tierra y del medio ambiente, porque es donde vivimos, no tenemos otro. Es la única nave que tenemos. Es la única, no hay más. Bueno, Alessandro, algunos ricos tendrán otras, pero tal cual, sí, en su utopía, que es una distopía para nosotros, ellos plantean irse a otro planeta, o colonizar otros lados, ¿no? Pero eso bueno. es. Bueno, Alessandro, te agradecemos desde Mundo Migrante por este intercambio. Siempre es interesantísimo poder intercambiar ideas y más ahora que, bueno, como bien decís, hay que aprovechar todo y las redes sirven para esto. Es una especie de general intellect que nos permite comunicarnos de esta forma. Así que, bueno, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu participación en Mundo Migrante. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
que ese avión que ves pasar hay juguetes y abrigo para Irak. Esas luces que cayeron anuncian la Navidad. No te asustes que el estruendo pasará. Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro. Y bien, amigos, en un mundo convulsionado por los efectos del cambio climático y de la contaminación ambiental, aportar al debate en favor del derecho al refugio en igualdad de condiciones de decenas de colectivos que se convierten en víctimas de las sequías, las inundaciones frecuentes o las grandes hambrunas como consecuencia de la alteración abrupta o paulatina del clima o el medio ambiente, ha sido el objetivo de esta nueva entrega de Mundo Migrante, con el compromiso de seguir aportando al accionar fraterno y solidario de todos los pueblos del planeta. Los invitamos a un nuevo encuentro en la última semana del mes de agosto. Lleva su familia, eso es bastante, dice el inmigrante. Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo. Tren la bestia, 8 meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espinas, llagas rojas supurando los pies, rezar en silencio a un Dios ausente, a pura contracción es el sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, Honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo que reviente el coyote, mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar, pongamos por caso que se llama María, su nombre es ficticio, las lágrimas no, ayúdenos o dispárenos, por favor, ayúdenos o dispárenos, ayúdenos o dispárenos, por favor. Todos los meses, Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad, donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales, permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios, donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.